Sería demasiado dinero gastar en el juego. Unos $3,000, $4,000. ¿Cuánto ustedes piensan que ustedes gastarían en un juego? Y a veces más en detalle por una tarjeta. Pues de eso es lo que les voy a estar hablando y cómo la comunidad, hay gente en la comunidad que está gastando un montón de dinero por una sola tarjeta. Pues muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Si les gusta el video, al final denle like. Y si no están subscribed, denle subscribe. Y hagan su comentario al respecto en cuánto ustedes piensan que sería un monto bueno para gastar en el juego. Pues vamos a comenzar con la tarjeta que todo el mundo está buscando. Es una de las tarjetas más raras de conseguir en el My Team, que viene siendo la de Kareem Abdul-Jabbar. Como pueden ver ahí, es 100. Muy rara a la vez. Yo he visto tarjetas que son 97, 98, maybe a vez en cuando 99, por un 100. Es una tarjeta que mucha gente en My Team está buscando esa tarjeta como loco. Y hay algunos streamers, unos jugadores que están gastando un dineral para tratar de sacar. Pues vamos a comenzar con esto primero. Y esto fue algo que Seri puso, que prácticamente dice que el 60% de la gente de los Estados Unidos viven de sueldo a sueldo. Fue lo que pusieron en Lending Club en el 2023. Y ahí es que va. Vamos a comenzar con eso. Mucha gente vive de cheque en cheque, y gastar tanto dinero no es algo que puedan hacer, pero por lo menos ya tenemos esa base, esa conclusión para que ustedes más o menos vayan entendiendo un poco a lo que vamos a llegar. Ahora vamos a comenzar con este tweet que puso Big Heck, y fue de una captura que pusieron que cuántos paquetes estaban abriendo. 824 paquetes. Wow. ¿Cuánto sería eso realmente? Y como pueden ver ahí, 41 paquetes multiplicado por 198 veces más 4 paquetes a 11,050 veces viene siendo 8.173 veces para comprar esa tarjeta. Es un montón de dinero. Y arriba de eso, el problema tal vez no es tanto que estén gastando ese dinero, porque si lo tienen lo pueden hacer. Gastó $1,750 en capital y no recibió la tarjeta de Kareem. Ahí es que viene siendo el problema. Si invierten tanto dinero, wow, por lo menos lo hubiera sacado la tarjeta, pero no es así, mi gente. Gastó todo eso y todavía no le fue. Ahí que viene siendo los microtransactions. Vamos con otra persona que gastó $2,000 y tampoco recibió el My Kareem. Tampoco recibió el badge, no el badge, sino la tarjeta de Kareem. Entonces, wow, ya van bastante realmente. Y esa es la cosa. Puse el video del día de ayer que realmente qué es lo mejor, el realismo o el diversión. Y ahí es que viene, el realismo trae dinero, tienen que pagar dinero. Y nosotros que nos quejamos tanto en la comunidad que las microtransactions tan mucho, estamos gastando tanto, pues después venimos y hay gente que gasta ese dinero. ¿Tú crees que 2K realmente va a cambiar su metodología? Lo que están pensando, realmente no. Si están gastando eso como un negocio, lo van a seguir haciendo. Vamos con el próximo. Y este fue algo que de un jugador que puso All City en el video de él. Si no lo han chequeado, vayan y chequen. Lo único que es en inglés. Pero para eso me tienen a mí para traducirle. Y él habló de un jugador de FIFA. Y en cuanto él gastó $40,000 en el juego. Como pueden ver ahí, esto fue un mensaje que él envió a Osiri explicándole que la adicción que él tenía en el juego y cuánto él estaba gastando, los problemas que a él le podían llegar. Como pueden ver ahí, tenía una grave adicción a los puntos de FIFA en el 19 y en el 22. Wow. Se puso a gastar en tarjeta de crédito, la casa,
es algo bien impresionante cómo es que hay jugadores que nos ponen adictos. Realmente 2K, FIFA, muchas compañías en parte están siguiendo la misma metodología de hacer que ustedes compren los VCs o los puntos, como sean que se llamen, todo eso. Y ahí es que viene siendo, tuvimos una pequeña ganancia realmente en el último video que hice, donde 2K realmente bajó un poco, right, en el sentido de vender los juegos y perdieron un poco, pero las microtransactions como quiera fueron bastante, y estas son cosas de microtransactions, comprando los bus, comprando las tarjetas, comprando todo, la ropa. Ahí es que viene siendo 2K, y muchos de los juegos son inteligentes en ese aspecto. Aquí le vamos a poner otra cosa donde si ustedes quieren hacer dinero o están haciendo trampa boost, esta es una forma que 2K le está devolviendo un poquito a la gente. Y este fue un jugador que les reportó a 2K Support que había gente que estaban haciendo boost y que no se sabe si es real, pero mira, le dieron 15,000 BC por simplemente reportar. Así que ya saben, tengan cuidado si están haciendo boosting allá, que hay gente que lo van a reportar. Y ahora, más que nada, si los reportan, le van a dar un premio. Y BC, ¿qué tú crees que la gente va a estar haciendo? Van a haber investigadores para 2K. Tengan cuidado con eso. Y ahora, como 2K está tratando de hacer dinero, esto fue algo que realmente me sorprendió que pusieran en la nueva edición, el Ballers Edition, que ya salió. No es tanto que salgan una edición nueva, o si tiene algo que ver, porque en la actualidad no está tan buena. Entonces, ¿cómo es que van a sacar otro? Pero lo más sorprendente, miren el precio, $20. Wow, si yo hubiera sabido, yo espero hasta ahora para comprarlo. Fue de $70, $80 para $20. 2K está buscando cómo hacer de subir esos números a realmente, y aunque tú pienses, y yo pienso, ok, es barato, $20. Pero pónganse a pensar, esto es lo que le van a dar. Le van a dar el juego completo y 50,000 veces. 50,000, como sabemos, eso no va a hacer que tu jugador suba tanto. Le están dando tarjetas de mi equipo y ahí es que vienen. Están haciendo algo bien inteligente, y es que le vamos a dar VC para que ellos lo usen, y cuando ellos vean que el jugador no le subió a todo, van a comprar más, y ahí es que viene el microtransaction. Entonces es una estrategia más o menos buena que está haciendo 2K, pero siempre ha sido el problema. Están money hungry, quieren todo que tiene que ver con el dinero, y ahí es que la diversión no va a volver si 2K en parte no rectifica eso. Que no sean tan obvio, porque generalmente están haciendo extremadamente obvio que lo que ellos están buscando es dinero. No es tanto que si el juego es divertido. Y ahí es que viene siendo el problema. Ojalá que 2K haga algo. Así que ya saben, tengan cuidado si están haciendo boosters, porque lo pueden reportar para ganar dinero. Y déjenme saber en los comentarios cuánto ustedes gastarían en el juego. No es tanto en el juego, cuánto gastaron. Yo ya este año no estoy gastando tanto. Estoy más consciente y estoy buscando ciertas cosas, y estoy ganando los VCs y usándolo paquete por paquete, comprando los bus que necesito. Lo que no necesito no lo compro. Pues si quieren parar de jugar con random y divertirse, porque eso es la idea, denos join a nuestro Discord. La descripción está el link está en la descripción. Gracias por no reírse. Por reírse, por lo menos lo hice reír. Pero denos join. La invitación está en el description, que ahí lo pueden entrar. También tenemos la Ciudad de Español, que estamos creciendo ahora mismo. Somos 80 jugadores. No 80, ahí es que quiero llegar, pero por lo menos ahora somos 40 jugadores que siempre estamos activos ahí, así que denos join. Y ya saben,
Hasta la próxima, como el chocolate, tranquilo, quieto.